buenos días a los radioyentes de la Red Pío 12 y más bien gracias a ustedes por permitirnos este espacio de contacto con la población. Buenísimo. Guillermo Mendoza, prácticamente decía yo virtual, ya diputado plurinacional, ¿cierto? Bueno, según los datos que ha emitido la Corte como oficiales la noche de ayer, la Alianza Libre ha perdido por muy poquito el departamento de Cochabamba contra el PDC, 0,45, son menos de 4.000 votos, y eso involucraría que tengamos un senador o una senadora y 5 diputados, de los cuales 2 son uninominales, el candidato de la circunscripción 20, el doctor Ricardo Bustamante, y la candidata de la circunscripción 21, la doctora Ofelia Zurita. De lo que se colige que 3 parlamentarios seríamos los 3 primeros plurinominales en la lista. Uh-huh. Por lo que ya lo hacemos como parlamentario. ¿Qué le dice a un diputado que va a enfrentar, y según el anterior gobierno, va a enfrentar lo peor? Porque la batalla más dura no va a ser qué propone el presidente, sino qué se disuelve, qué se resuelve y qué se absuelve en la Asamblea Legislativa, de la que usted prácticamente ya es parte. ¿Preparado está? Sí, efectivamente. A ver, primero que estamos absolutamente preparados para ser parte, contribuir desde el escenario del Congreso, de la Asamblea Legislativa, a transformar y a modificar gran parte de nuestra legislación para que permita un cambio de modelo no solo económico, político, social, educativo, en relación a las inversiones. Lo hemos estado trabajando durante estos meses de campaña y estamos absolutamente convencidos además de que nuestra labor en el Parlamento, la principal labor en el Parlamento, va a ser respaldar estas transformaciones, porque también estamos convencidos de que en segunda vuelta va a ser elegido presidente de nuestro país el candidato de la Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga. Claro, pero aquí Guillermo, se puede caer, y es un riesgo el solo respaldar, porque luego puede caerse en esto de el presidente dice que se hace esto y luego caeríamos en lo que siempre se ha criticado, levantar la mano para apoyar lo que dice el Ejecutivo. ¿Cómo se evita esto? Pero, a ver, cumpliendo lo que uno ofreció en campaña. Si no es que el presidente dice aprueben esto, este es parte de nuestro plan de gobierno. Este plan de gobierno ha sido votado por la mayor parte del pueblo boliviano y quienes representamos a esa fuerza política, a esa organización, tenemos la responsabilidad, no con el presidente, con el pueblo boliviano, de respaldar las transformaciones que hemos ido planteando en campaña. Así que para mí en ese marco la figura está clara. Ahora en lo otro, queda claro también que no existe una fuerza política con una mayoría parlamentaria consolidada de 2/3 para modificar alguna legislación. Vamos a volver a un escenario previo al del 2005, que es un escenario de los consensos, del diálogo, de la concertación, de la búsqueda de acuerdos. No sé si recuerdas, hasta el 2005, como fue parte de lo que se ha denominado la partidocracia que estuvo vigente en nuestro país, el sistema de partidos políticos vigente en nuestro país entre el año 82, que se reconquista la democracia, y el 2005, esto era cotidiano, esto era parte del día a día, era parte de la política, los acuerdos en el Congreso. Se vilipendió mucho esos acuerdos, ese escenario plural en el que se debía conversar y generar acuerdos para gobernar, y entramos 20 años, desde el 2005 a la fecha, a un escenario en el que solo una persona decidía. No necesitaban buscar consensos. Yo estoy absolutamente convencido que lo que tú decías es cierto. Es más trabajoso, es dificultoso, te demora más tiempo cuando tienes que concertar, consensuar, dialogar, pero es para la democracia muchísimo mejor ese escenario que el escenario que hemos vivido los últimos 20 años en el que uno solo decidía todo. Cierto. Tiene mucha razón. Cuando hay 2/3 de un partido no pregunta a nadie y aprueba lo que se le ordena, y nos pasaba en las gestiones pasadas, habíamos visto como parlamentarios uno les preguntaba, ¿qué están aprobando? Una ley, y no sabían qué, pero habían votado. Del otro lado, el otro extremo está, Guillermo, como usted también hace mención a este tema de estos consensos que se buscaban,
Y cierto, se habló mal, pero también había argumento para hablar mal de esos acuerdos, porque uno hablaba del cuoteo político en el que no importaba lo que se apruebe, importaba cuánto nos tocaba de si votábamos en favor o en contra. ¿Cómo se va a evitar estos dos extremos? A ver, sí, es cierto, había una sospecha importante de parte de la sociedad boliviana respecto de cómo se concretizaban esos acuerdos. Pero como concepto para mí por lo menos queda claro que la democracia es acuerdos, pactos, escuchar a las minorías para que las mayorías puedan llevar adelante su plan de gobierno. Esto se cambia cambiando las personas y esto es lo que se ha hecho. Si nadie de este nuevo Congreso ha sido parte probablemente de los congresos antes del 2005. Porque la conducta es individual, ¿no es cierto? Nosotros estamos absolutamente convencidos de que el país está atravesando la peor crisis de su historia. El resolver esa crisis va a necesitar de la grandeza y la amplitud de todos. Si quienes tenemos la suerte de servir, pero para empezar hay que cambiar la visión, de servir a la población boliviana desde un escenario congresal, naturalmente debemos estar comprometidos en resolver los problemas de la gente. Va a ser probablemente el tiempo y la conducta de quienes estén o estemos en el Parlamento los que determinen si esas viejas prácticas se han cambiado o no. En el caso de la Alianza Libre, en el caso de quienes, según los datos de la Corte, han ingresado al Parlamento por la Alianza Libre en Cochabamba, yo casi puedo poner mis manos al fuego de que es gente que está absolutamente comprometida con el país, con el programa de gobierno que Tuto Quiroga y la Alianza Libre le ha presentado a Bolivia, y esa va a ser su conducta en el Parlamento. Bien, pregunto entonces, ¿conocen ustedes todas las ideas de Tuto Quiroga, pensando un poco en que no sea una obediencia, sino sea estoy de acuerdo? A ver, conocemos lo que dice nuestro programa de gobierno. Nuestro programa de gobierno tiene 63 páginas, que se ha reducido, digamos, a 7 pilares para explicarle a la gente. Esa es la línea marco a partir de la que nosotros entendemos que nuestro país puede encarar la profunda crisis que vive hoy. En el camino y en el trayecto, claro que van a haber momentos en los que se tenga que discutir temas que no necesariamente se han discutido en la campaña o estén en el plan de gobierno. Pero nosotros estamos también persuadidos de que, como te lo dije anteriormente, se va a hacer con las otras fuerzas políticas, pero debe hacerse también al interior de la fuerza política a la cual vamos o van a representar nuestros parlamentarios en el Congreso. Así que yo entiendo esta nube de duda que planteas en tu idea, porque naturalmente esto es lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. Lo que sí pido a la población y a los medios de comunicación es que nos den la oportunidad de demostrar que se puede hacer la política de otro modo en el escenario congresal. Bueno, la oportunidad ya la tiene, Guillermo, ya es parte de la Asamblea Legislativa. Pero déjenos trabajar primero y después juzguen cómo vamos a actuar. Exacto, claro, está fantástico, pero si usted dice, denle la oportunidad, ya tiene la oportunidad, ahora la cuestión es demostrar que lo que usted está planteando se haga realidad. Y las preguntas que le hago son en función de esto, para ver cómo van a moverse. Ahora, yo pregunto esto otro que tiene que ver también del cómo van a accionar, porque incluso al candidato vicepresidencial, a Juan Pablo Velasco, en un momento se lo criticó y juzgó porque no sabía cómo funcionaba la Asamblea Legislativa. Sin embargo, algo que es importantísimo reconocer, que usted también dice, Guillermo, es que hay que conversar con las otras fuerzas políticas. Hay que hacerlo, no hay forma de hacerlo solos. Ya por la cantidad de parlamentarios no alcanza solos. Entonces ahí pregunto, ¿cuánto de lo que se propone podría ser no negociable, pero digamos modificable para lograr consensos? ¿Usted nota que en Jorge Quiroga Ramírez haya disposición de modificar lo que ha propuesto hasta aquí? ¿O es algo que no se puede modificar y va a tocar más bien convencer a las otras bancadas de aceptar lo que se tiene? Porque en una negociación correcta uno gana algo y pierde algo también. Pero ¿cómo ve a Quiroga en ese aspecto? A ver,
Esto es como la vida, ¿no es cierto? Tienes dentro de tus marcos, de tus valores, tienes algunos valores que son absolutamente innegociables. Para nosotros, el cambio de modelo, el respeto a la propiedad privada, el respeto a la democracia, la reconstrucción de las instituciones de la democracia, la atracción de inversión privada para generar empleo, la reducción del déficit fiscal para equilibrar la balanza de pagos, la atracción de dólares frescos para devolverle la confianza al sistema financiero, para que la gente que tiene dólares en los bancos pueda retirar sus dólares y volver a confiar en su sistema financiero, el cambio de legislación que nos permita atraer inversiones, el cambio de la ley educativa, porque la transformación de cualquier sociedad empieza por la educación. Estos son elementos innegociables. Porque nosotros entendemos que esto va a contribuir a sacar al país de la profunda crisis. Sobre ese marco, habrán algunos más, una entrevista es corta, habrán algunos más, pero sobre este marco, naturalmente, en términos, es decir, ni siquiera deberíamos ver el escenario parlamentario como decir uno gana, otro pierde, uno tiene que ceder. Sí hay que ceder en función de beneficiar a la población boliviana, que es la que peor lo está pasando. Si estamos hablando de un país que está atravesando una crisis inflacionaria, que tiene carencia de dólares, que los productos de primera necesidad suben todos los días, que las filas para diésel son inconmensurables, y la gente que carga diésel, el 80% no es para pasear, es un instrumento de trabajo. Estamos hablando de un país que tiene el 80% de capacidad, es decir, que la gente trabaja para alimentarse, para sustentar a su familia en el día a día. Es decir, eso es lo que no debemos perder de vista quienes tenemos la posibilidad, gracias al voto de la población hoy, tenemos la posibilidad de contribuir a resolver esa crisis. Uh-huh. Mientras no se salga de ese marco, se puede conversar. Ok, pero entonces encuentro dos problemas, porque por un lado, la Alianza Libre con Tuto Quiroga propone un préstamo, y en el PDC, que es la otra fuerza política con la que ustedes van a la segunda vuelta, dice no préstamos, hay otras formas de generar ingresos, hay que recortar acá, hay que recortar, pero no préstamos. Y lo otro, más bien proponen bonos, cosa que ustedes ni por renglón en letras pequeñas, bonos no, más bonos no. A ver. Primero que no quiero que parezca que nosotros somos enemigos por principio de los bonos. Vamos a mantener y vamos a mejorar, eso dice nuestro programa. Vamos a mantener y vamos a mejorar los bonos que existen. Ahora, naturalmente, en términos de la economía, que es absolutamente objetiva, son números concretos, ¿no es cierto? Pareciera que no cierra ninguna ecuación, si vas a incrementar la renta de dignidad a 2.000 bolivianos, entendiendo la cantidad de gente que percibe la renta de dignidad. Pareciera que no cierra ninguna ecuación. La segunda es bastante simple. Dicen que no se necesitan créditos, pero no nos han dicho, no le han dicho al pueblo boliviano qué van a hacer para traer dólares. O sea, partiremos de un principio. No hay dólares en el país y ese es uno de los problemas más graves que incluso involucra la crisis de carburantes a la que estamos expuestos. Uh-huh. Si no tienes dólares, ¿qué tienes? Si no tienes pan en tu casa, ¿qué haces? Vas a la tienda y compras pan, no compras refrescos. Es decir, si nos faltan dólares, tenemos que ir por dólares. Si en el escenario en algún momento nos dicen cómo se puede resolver la carencia de dólares atrayendo los mismos sin necesidad de prestar, sería una maravilla, lo vamos a hacer, pero de lo que no renunciamos es a la idea de que debemos incorporar dólares a la economía de nuestro país, porque si no, no resuelves el tema de tu sistema financiero, no resuelves el tema de tus importaciones, no resuelves el tema de parar la inflación y no resuelves el tema del diésel, que es un energético que moviliza el país. Es decir, no te olvides que somos un país mediterráneo, somos un país que no tiene ramales de trenes para exportar o para importar productos. Nosotros nos movemos básicamente por tráfico pesado que se mueve básicamente también a diésel. Entonces, si en el escenario del diálogo, de la concertación, de la conversación, nos dicen en algún momento cómo piensan resolver la crisis de dólares sin atraer dólares, bueno, pues bienvenido, naturalmente. Es decir, la idea es resolver los problemas del pueblo boliviano. Uh-huh. Bien, ya en el marco de esto de proponer soluciones,
Claro, un préstamo digamos, el grueso de cómo ingresan dólares al país. Pero y en detalle, porque algo que se nos ha dicho y se nos ha planteado hace mucho tiempo, antes de iniciar las elecciones incluso, es que Bolivia tiene que hacer un ajuste. Y ajuste suena a, ok, como en una familia, estos 3 meses que nos toca por delante, este año que nos toca, chicos, no hay dinero, la mamá perdió el empleo o el papá perdió el empleo, no sé. Ya no hay salidas, fin de semana, ya no hay para taxi, hay para micro, o en algunos casos ya no hay para pasaje, hay que ir a pie. Entonces toca un momento en el que vamos a tener que ajustar muchas cosas, muchos gastos que ya no hay que hacer y hay que ahorrar más bien y evitar gastos. Pregunto, se van a ajustar cosas, pero tampoco se puede dejar como que no hay y punto, verán qué hacen. ¿Cómo hacemos puentes entre este momento de crisis y un puente para el tiempo de salir de crisis? ¿Cómo hacemos algo que no sea tan destructivo, digamos? No hablo de lo paulatino, hablo de medidas que nos ayuden a pasar el tiempo de crisis, que va a ser todavía más complicada. A ver, precisamente precisamente el tema de la atracción de dólares a partir de organismos de financiamiento bilateral tiene que ver con que el shock de reducción de nuestro déficit fiscal no sea tan importante. A ver, lo primero que tenemos que hacer es lo que tú dices, es decir, vamos a tener que gastar menos porque tenemos que equilibrar nuestra balanza de pagos y tenemos que equilibrar el déficit fiscal, porque si no, ninguna transfusión de dólares, ni 12.000, ni 15.000, ni 20.000 nos van a alcanzar si seguimos gastando lo que gastamos. Pero es importante, por eso, aclarar que nosotros ya lo hemos dicho. Nosotros no decimos, vamos a traer y vamos a cortar y vamos a ver cómo cortamos. Estamos diciendo toda la campaña y con claridad dónde vamos a hacer los recortes. Estamos diciendo toda la campaña, estamos con un déficit fiscal de entre el 10 y el 11% del PBI. Vamos a bajar el primer año a un 5% que es manejable y el segundo año a un 3% aún más manejable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primer elemento, más de 100 empresas estatales que producen desde cartón hasta azúcar en un lugar en el que no hay caña de azúcar, y nosotros pagamos salarios y nosotros los bolivianos estamos subvencionando. Eso es lo que nosotros consideramos que son agencias de empleo del movimiento al socialismo. Los bolivianos no podemos ya hacer eso. Ese va a ser un nivel de recorte. El segundo nivel de recorte, y lo hemos dicho también, ¿no es cierto?, los gastos dispendiosos se han calculado en alrededor del 2% del PBI, los gastos en palacios, en viajes, en viáticos. Es decir, te planteo, mira la lista del catering que tiene YPFB. De acuerdo, está bien, Guillermo. Permítame que le interrumpa acá. Sí, permítame que le interrumpa. Entendemos perfectamente los recortes, de acuerdo. Pero es como decir a una familia, ok, no hay para esto, pero mientras tanto esto sí va a haber. Es decir, para no dejarnos a la deriva. Primero te explicaré cuáles son los recortes que estamos planteando, pues no son recortes en todo, son recortes en 3 o 4 puntos, que son los que te quiero indicar. Ok. Eso te estoy diciendo exactamente. ¿No es cierto? Entonces, las empresas o se privatizan, o se cierran, o se entregan a los trabajadores. Las empresas, las más de 100 empresas estatales deficitarias, quedan en manos del Estado las empresas estratégicas. Calculamos que alrededor del 15% se puede ahorrar eliminando la corrupción. ¿Cómo vamos a eliminar la corrupción? Además, informatizando todos los procesos de contratación. En esos tres elementos es los que nosotros entendemos que hallamos los recursos suficientes para reducir el gasto del primer año o el déficit fiscal del primer año al 5%. Como tú verás, y los radioyentes verán, el único nivel que queda realmente golpeado es el empleo de quienes 20 años han usufructuado de empleos del Estado, del gobierno. Bueno, no importa, son bolivianos. ¿Para eso qué? Reactivar la economía de las empresas privadas. Para eso, reactivar la agronomía, o la agricultura, perdón, reactivar la agricultura, para eso también vamos a necesitar dólares, reactivar, porque cuando uno habla de fomentar la empresa privada, no solo está hablando de fomentar la gran empresa privada, la cantidad de pymes y emprendedores que generan empleo en el país es importantísima. En la ciudad de Cochabamba, además, es arrolladoramente importante. Bueno, les vamos a dar créditos en condiciones favorables para que ellos puedan hacer crecer sus emprendimientos y ese crecimiento de emprendimientos vaya absorbiendo este desempleo, digamos, que se va a generar
con el recorte de las empresas. Es decir, tampoco es un recorte brutal, no estamos hablando de quitar los bonos, de reducir el gasto en educación, en salud. Es decir, lo decimos en nuestro programa. No nos estamos inventando nada, eso está escrito. De acuerdo, pero no me ha respondido, Guillermo. Le estoy preguntando qué hace la gente, no la que trabaja en el gobierno, no la que es funcionario público. La mayoría de la gente que ya sufre la economía del país y por lo que se va a asumir va a acrecentar un poco más esta crisis, va a ser más profunda, más bien. Entonces, ¿qué se le dice a la gente? ¿Qué se le dice a acrecentar la crisis? ¿Perdón? Porque por ahí estamos partiendo de principios filosóficos distintos. ¿Por qué deduces que la crisis se va a acrecentar? Bueno, Tuto Quiroga ha dicho eso. Estamos difícil y va a ser más difícil todavía, dijo eso. Lo que Tuto Quiroga ha dicho es que estamos atravesando un momento difícil y puede ser más difícil cuando el gobierno nos clarifique los datos. Porque los datos del gobierno no son creíbles. Bueno, entonces... Nosotros nos estamos poniendo a trabajar desde ahora y las soluciones van a venir. El primer elemento que te va a aminorar la crisis es cuando traigas dólares. Cuando el sistema financiero vuelva a funcionar, cuando las instituciones financieras les devuelvan dólares a los ahorristas, ¿no es cierto? Eso va a hacer que la devolución de los dólares a quienes tienen en dólares y hoy no los están devolviendo, vuelva a recuperar la confianza en el sistema financiero. Cuando tú vas a poner el dólar en circulación y a través del bolsín encuentres el valor del dólar, cuando el dólar baje, por decirte, porque no somos mágicos, no sabemos en cuánto es el dólar, calculamos que el dólar realmente está entre 9 y 10 bolivianos. Cuando el bolsín funcione, vamos a encontrar el valor del dólar, ponte que sea 10 bolivianos. Cuando el dólar baje de 15 a 10 bolivianos, eso va a ser un elemento que va a ayudar a combatir la crisis que están atravesando las familias más pobres, ¿o no crees tú? Va a evitar que los precios sigan subiendo, ¿o no crees tú? Bien, va entonces... a hacer que quienes importan cosas y son bienes que nosotros consumimos, nos los vendan a menor precio, pues porque van a conseguir dólares a menor precio que en el mercado negro. Y eso se va a resolver en los primeros 6 meses. De acuerdo. Entonces, clave importante va a ser el ingreso de dólares al país, los préstamos. Eso es clave, entonces. Fundamental. Bien, eso para entender un poco de por dónde va a ir la solución y por dónde también pasa esto que la gente está esperando. La gente en las calles, en los mercados, cuando se estabiliza el dólar por un lado y por otro lado cuando los precios bajan. Eso es clave entonces. Correcto. Y también es clave el tema de los préstamos para garantizar el suministro de combustibles, porque cuando quienes transportan nuestros artículos de primera necesidad, ya sean los que importamos o los que llevamos de un departamento a otro, tienen problemas para adquirir combustibles, los precios tienden a subir. Cuando estabilicemos la provisión de combustible, fundamentalmente del diésel, naturalmente eso va a beneficiar también a que los productos en el mercado sean menos caros. ¿Cómo conseguimos eso? Con dólares. ¿Cómo conseguimos dólares? Somos los únicos que lo hemos dicho, tenemos que prestarnos de organismos de financiamiento bilateral que generan condiciones de préstamo en términos de tasas de interés bastante razonables. Bien, qué pena, me hubiera gustado seguir conversando y preguntar ya después de ello qué viene para el país, pero el tiempo se me ha terminado, qué pena. Guillermo, le agradezco mucho por el tiempo, la paciencia, las consultas, pero además también este tiempo de conversa, que ojalá no sea la última vez que podamos conversar. Muchísimas gracias. Es decir, a mí me parece que son importantes este tipo de entrevistas porque quienes vamos a asumir la responsabilidad de ser parte de la solución de la crisis debemos tener también las condiciones de responder cuando los medios de comunicación nos exigen que conozcamos los temas. Muchísimas gracias y cuando ustedes gusten estoy a su disposición. Fantástico. Hemos conversado el día de hoy con Guillermo Mendoza. Él es candidato a primer diputado plurinominal por la Alianza Libre. Bueno, decimos candidato. Ya según los datos es la nueva autoridad legislativa en el país. Hacemos esta